Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a mi canal Bitcoin Moneymaker? Qué bueno que estén acá. Y si eres nuevo también te doy la bienvenida a nuestra comunidad. No olvides suscribirte, es completamente gratis. El día de hoy, como de costumbre, vamos a mirar qué sucede con Bitcoin. Como ya sabes, el día de ayer tuvo un movimiento relativamente fuerte nuevamente hacia arriba. Así que va a ser una semana muy interesante y eso precisamente es lo que vamos a estar mirando. Así que venga. Entonces, bien, empecemos en el marco de tiempo de 4 horas, donde como puedes ver se sigue formando un patrón y ese sería el patrón de una cuña ascendente, cuyo objetivo técnico es hacer que el precio caiga nuevamente al principio de la formación de este patrón. Pero como puedes ver aquí, 3 veces nuestra línea de soporte ha brindado muy fuerte soporte a lo que sería el precio, y si nos acercamos vemos como perfectamente cada vez que hemos tocado esta línea justo ahí rebota el precio y vuelve otra vez a escalar. Entonces esto lo que quiero hacer al mirar este comportamiento, ¿no? Es mirar los diferentes escenarios que puedan haber, escenario uno, escenario 2, escenario 3, etcétera, etcétera, para más o menos tener una idea de qué pudiera suceder en esta zona en la que nos encontramos y cuáles serían los diferentes, bueno, esos escenarios. Entonces, importante era que aquí se estaba formando un doble techo, como puedes ver, no fue así. Y yo también mencionaba ayer en el video que esta línea era muy importante que aguantara el precio y que no cayéramos por debajo de ella. Y si cerrábamos por debajo de ella, entonces sí tendríamos el impulso para seguir empujando el precio hacia abajo. Eso por ahora siquiera no sucedió. Una razón que ayudó quizá es que ayer anunciaron en Estados Unidos que la inflación estaba a un nivel de 8.5%, se esperaba que fuese 8.7% y anteriormente estaba alrededor de un poco más de 9%. Eso quiere decir que está mejorando aparentemente, y entonces el Nasdaq o los mercados tradicionales tuvieron aquí una subida de 2.9%, lo cual para un día pues está bastante bien para Nasdaq. Esto, claro, es en el periodo o en el marco de tiempo de 4 horas. En el diario vemos cómo ayer tuvimos un cierre muy fuerte que sí estaba justo apenas debajo de nuestra línea 200 EMA, pero ya ahora, hoy aquí en el pre-session, vemos que hemos perforado la línea y estamos bien por encima de ella. Entonces, si es que confirmamos hoy este movimiento, entonces aquí realmente yo pienso en que seguiríamos escalando más. De hecho, esto nos indicaría, en mi opinión, que el periodo de corrección ha culminado. Aquí esta línea, como ves, de tendencia descendente ya la estamos dejando por debajo. Y cabe decir que una vez que se hace este cruce por encima de la línea 200 EMA, por lo general quiere decir de que ahí ya se convierte en un muy buen soporte, como puedes ver aquí en todos estos ejemplos. Claro, aquí tenemos esta caída que fue al comienzo de la pandemia, pero de todas formas, a través de la historia, cuando se sube por encima de esta línea, el mercado, la mayoría de veces, perdón, se convierte en un fuerte soporte. Aquí hay que también decirlo de que todavía faltan un par, sobre todo el mes entrante se volverán a subir los intereses por parte de la Reserva Federal, y luego después de eso habrán un par de situaciones donde lo volverán a hacer nuevamente. De hecho, de aquí a final de año ya dijeron que lo quieren subir un 1% más, es decir, 0.5 en septiembre y el resto pues para final de año. Eso quiere decir que en los meses que restan lo dividirán probablemente en 0.25 y 0.25. Y ya que esto es parte del plan y todo el mundo conoce estos planes, quizá esto sea entonces lo que cause que el precio pueda llegar a los 15.000 puntos. Yo sé que esto depende de si no hay alguna guerra o algún evento económico mundial. Pero si no lo hay, se pudiera decir, y aunque muchos quizás no lo quieran decir, de que esto indica que los mercados tradicionales sí seguirán escalando a esa meta de los 15.000 puntos. La pregunta obviamente es qué tiempo y en qué velocidad lo haga. Y esto obviamente afectaría a Bitcoin.
Algo que hay que tener pendiente en las próximas horas y en los próximos días quizá es ver si sí logramos perforar aquí esta línea de resistencia que coincide con este previo alto que está aquí. Si lo logramos, entonces, si no lo logramos, perdón, el precio nos rechazaría, claro, y esto quiere decir que quizá entonces primero rebotemos nuevamente alrededor de los $24,400 que corresponde con esta zona que vemos aquí o este nivel. Como vemos también aquí, el día de ayer tuvimos un fuerte rechazo sobre ese nivel, o relativamente fuerte, pero los mercados asiáticos pues no permitieron que siguiera cayendo, sino que arrastraron el precio hacia arriba. El RSI, como puedes ver, está aquí en una zona casi ya a punto de sobrecalentarse, sobre todo aquí en el de una hora. Y esto simplemente quiere decir de que, bueno, que posiblemente entremos ahora en un pequeño periodo de enfriamiento, perdón. Esto en sí simplemente, como ves aquí, esta solo nos da la señal, perdón, de en qué momento quizá uno puede entrar, en qué momento uno puede vender, este tipo de cosas, pero no necesariamente predice, obviamente, con certeza si hay un movimiento como este que vemos aquí, por ejemplo, ¿no? De todas formas, es un indicador que siempre es importante mirar. Como vemos aquí el día de ayer, hubo esta fuerte reacción. Esto simplemente son los hacedores de mercado empujando el precio hacia arriba, que coincide con este movimiento en el indicador RSI. En el MACD también vemos que aquí ya hubo un cruce alcista y esto corresponde con los movimientos que hemos visto acá. En el de 4 horas tenemos la misma situación, este cruce nuevamente aquí también en el MACD y esto pues indica que hay una fuerte posibilidad de que siga subiendo. Lo mismo también vemos inclusive aquí en el RSI donde hay bastante espacio para seguir subiendo y en el MACD también el cruce en lo que sea el contexto de un día. Así que aquí también hay bastantes indicaciones o bastantes señales que nos pueden decir que el precio pueda estar subiendo en los próximos días. Si miramos en el contexto semanal es muy interesante porque como puedes ver aquí también el MACD ya o por lo menos está empezando a hacer ese cruce alcista que vemos aquí abajo. Esto obviamente es una buena señal y claro, todavía hay mucho tiempo entre ahora y el lunes para que cerremos la semana, pero de todas formas, si es que logramos cerrar y hacer este cruce y mantenernos por encima del nivel en el que actualmente estamos, entonces se pudiera decir que en las próximas semanas pudiera inclusive empezar lo que sería un periodo de euforia, así que hay que tener esto también pendiente. Y aquí algo interesante es que, claro, como ya muchos sabemos, Estados Unidos es un país que es el que básicamente marca el paso para el resto de las economías mundiales. Entonces, claro, si Estados Unidos empieza a reportar que aunque la economía en sí sigue estando mala, la inflación parece estar recuperándose un poco, entonces esto, como ven, afecta de manera positiva a los mercados tradicionales. De hecho, aquí se ve algo interesante y es que en marzo teníamos precisamente 8,5% en inflación y en agosto teníamos lo mismo. Ahora, pero la actitud de los mercados es completamente diferente, aunque sea la misma cifra. Es decir, en este momento la incertidumbre al principio de marzo era precisamente eso, incertidumbre, y ahora es un indicador de que pareciera estar eh, enfriándose la inflación. Así que es interesante ver cómo esto todo es también en gran parte una reacción psicológica a cómo está la situación actual. Ahora vamos a dar una rápida mirada a Ethereum, donde también está muy interesante la situación actual. Como ves aquí, Ethereum ha hecho precisamente lo que yo quería ver, y es que se adentrara en esta área de consolidación que se está que está por encima de estos fondos que ves aquí, sus 3 puntos. Ya aquí lo intentó una vez, aquí nuevamente no lo logró, pero ahora sí, como ves, se ha adentrado de manera más decisiva. Y aquí entonces lo que tiene que hacer ahora es empezar a consolidar. Si logramos hacer una consolidación, un periodo de consolidación aquí,
Esto ayudaría entonces que por lo menos subamos aquí a tocar la resistencia de esta línea de tendencia descendente que proviene del contexto de el periodo de tiempo de un día. Como puedes ver aquí, ya una que varias veces hemos tratado de romper. Y si la rompemos ahora, entonces técnicamente estaríamos ya culminando este periodo de consolidación. Como ves, más sin embargo, hay mucha resistencia. Aquí la línea 100 EMA nos ha dado buen soporte, pero aquí se juntan ahora la 200 y la 800. Y esto obviamente coincide con la parte superior de nuestra zona de consolidación. Si miramos el indicador BPVR, perdón, vemos que precisamente aquí esta zona es la zona de consolidación. Y luego esta otra zona aquí tiene relativamente poca fricción para que el precio pudiera llegar inclusive hasta los $2.500. Ahora el DCA ya no se aplica muy bien. Yo personalmente esta era mi zona para hacer DCA. Pero, y por eso pues es importante que te hagas miembro de nuestra comunidad y que te suscribas a ella, porque este tipo de información yo las doy casi que diariamente. Así que pues te invito a que lo hagas si todavía no eres miembro de ella. Pero sigamos aquí en nuestro tema. En el contexto de 4 horas para Ethereum, el día de hoy estaré pendiente de que estamos aquí justo ahora tratando de perforar la línea 800 EMA. Si no, estaríamos probablemente regresando sobre este soporte para confirmarlo como tal, y este corresponde con estos dos puntos altos que tenemos aquí, el primero en esta zona y el segundo aquí en esta otra. Así que si esto sucede, ¿no?, y encontramos buen soporte aquí, de aquí pudiera otra vez el precio hacer este tipo de movimiento hasta por fin lograr montarse por encima de la línea 800 EMA. Y bueno, si miramos ahora en las liquidaciones, observamos cómo en los últimos días la mayoría de liquidaciones corresponden con posiciones tipo cortas. De hecho, en las últimas 24 horas, 460 millones de dólares. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso 15, en este otro 7, en este otro 7 millones también, etcétera, etcétera. Es decir, de que es ahora, casi que ha cambiado un poco la situación, y son ahora las posiciones tipo cortas las que están siendo liquidadas por doquier. También algo muy muy interesante, y es esta compañía que se llama BlackRock, que ha hecho inversiones en, como puedes ver aquí en este gráfico, en un número inmenso, y maneja inversiones de un número inmenso de compañías a nivel mundial, muchas de ellas obviamente conocidas por todos nosotros. Aquí vemos algunas que son familiares, como sería por ejemplo Walmart, PayPal, Microsoft, Amazon. Tenemos también aquí Pfizer, Ford, Facebook, Netflix, Tesla, también CNN, Merck, Visa, etcétera. O sea, hay tantas empresas con bastante capital, y BlackRock ahora lo que se ha informado, está tratando de hacer es lograr que estas empresas empiecen también a agregar parte de su capital a lo que serían los mercados de las criptomonedas. Y si esto se logra, pudiéramos decir de que ahí empezaría esto a mover el mercado de criptomonedas de una manera muy, muy fuerte. De hecho, claro, muchas empresas quizá dirían, no, es muy arriesgado para nosotros, pero en este gran portafolio que se ve aquí, quizá hay muchos más todavía. Seguro habrá un gran número de empresas que dirían, sí, si nos interesa, vamos a hacer inversiones en el mundo de las criptomonedas. Así que hay que tener esto también en nuestro radar para ver cómo se desarrolla la situación en cuanto a esto. Y bueno, la siguiente información, perdón, que quería compartir con ustedes es que, como puedes ver aquí, el día de ayer muchas de las empresas, sobre todo las empresas que tienen que ver con tecnología, reaccionaron de una manera muy, muy positiva. Es decir, casi todas ellas, ¿no?, o todas, reaccionaron de manera positiva con las noticias de lo de la inflación. Microsoft con 2.5%, Google 2.7%, Apple 2.6%, Meta, etcétera, etcétera. Así que, como ves, en medio de todo lo que está sucediendo,
aquí se empieza a sentir o a respirar un aire de optimismo, vamos a llamarlo así. Y esto pues obviamente beneficia lo que serían las criptomonedas. Y bueno, eso es todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Espero que la información te sirva para algo. Y como siempre, mañana nuevamente regresaremos con otro video más. Hasta entonces, que tengas un buen día y mi nombre como siempre es Pasti. Chao, chao.